La palabra de Dios en esta oportunidad, en la carta a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ahí traemos, hermanos, la meditación de la palabra en esta hora. El tema es la armadura de Dios. Amén, aleluya. Nosotros decimos la armadura del cristiano, pero no. Es la armadura de Dios en el cristiano. Le damos la gloria a Dios en esta hora. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 20. Gloria a Dios. Lo encontramos, hermanos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aleluya. Gracias a Dios en esta hora. Gracias por visitar con esa presencia a la iglesia. En nuestro corazón existe muchas veces preocupación cuando tu gloria no desciende. Deben haber motivos, razones, obstáculos y tropiezos para que la manifestación sobrenatural sea impedida. Pero sabemos, Padre, que en su misericordia usted nos ha dado manifestación en esta hora, y sabemos que va a continuar bendiciendo a su heredad. Rogamos la presencia de lo alto, el poder, Dios mío, que se siga moviendo a través de la palabra, porque vamos a profetizar palabra de Dios. Así como usted le dijo al profeta: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y él le contestó: Señor Jehová, tú lo sabes. Y usted le dijo a aquel hombre: profetiza sobre este valle de huesos secos. Y aquel hijo de hombre comenzó a profetizar y comenzó a clamar: Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y tu palabra dice que mientras el siervo profetizaba, el Espíritu entró en ellos y comenzó a subir carne, tendones, tejidos, nervios, oh Dios, en los huesos muertos, y tuvieron vida, y se convirtió en un gran ejército. Oh Dios, así es cuando la palabra y la presencia vienen acompañadas sobre una iglesia. En esta hora yo clamo ese poder y traiga revelación a través de su palabra. Lo declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios.
su nombre. Aleluya. Tenemos un tiempo prudencial para desarrollar este tema. La armadura de Dios. Si bien es cierto, leí todo el párrafo, las piezas de la armadura son 6, pero continúa diciendo en el versículo 18 y habla de la oración. Pudiéramos decir que son 7 piezas de la armadura de Dios en el cristiano. ¿Cuántos tenemos esa armadura? Fue necesario que leyera todo el párrafo para que nos diéramos cuenta de qué queremos hablar. El apóstol comienza diciéndole a los hermanos de Éfeso que, hermanos, es necesario estar vestidos con una armadura para resistir. Me llama mucho la atención lo que Pablo le dice a los hermanos, que él no nos manda a atacar al diablo, sino a resistir. Traigo a la memoria las palabras que un anciano decía hace un tiempo. A mí no me gusta andar buscando al diablo porque el diablo es astuto. Mejor que el diablo se acerque a mí y yo lo voy a resistir con la ayuda de Dios. Y si bien es cierto, tiene base y sustancia lo que el hermano decía, porque le voy a decir algo: el diablo te conoce a ti. Tiene más de 6,000 años Satanás de caminar sobre la tierra. Incluso cuando llegó allá arriba y Dios habló con él, le preguntó: ¿de dónde vienes? Él dijo: de rodear la tierra. Satanás rodea tu vida, rodea a tu familia, rodea a tu matrimonio, te rodea en el trabajo. Mientras conduce, Satanás anda cerca, esas huestes espirituales. Pero hay un Dios de poder que protege a los que son de Dios. ¿Cuántos le pertenecen al Dios de los cielos, que promete ganar la batalla porque ya la ganó? Aunque estés en medio de la prueba, aunque estés en medio de la dificultad, la palabra dice: caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto al Señor, que es tu confianza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Tenemos que estar conscientes de esta guerra. Y el apóstol nos manda por el Espíritu Santo a vestirnos de toda la armadura. No puede ir a la batalla o a resistir en la guerra si lleva espada y no lleva casco. El enemigo se posiciona enfrente, lateralmente o en la retaguardia, porque Pablo utiliza el ejemplo de la armadura de aquel entonces y utiliza lo que es la armadura que los soldados o las legiones romanas utilizaban. En ese tiempo los legionarios romanos habían conquistado el mundo conocido. Incluso la tierra de Israel estaba bajo ocupación de estos paganos. Ellos tenían, escúcheme bien, ese tipo de armadura. Pablo tomó ese ejemplo porque menciona el casco, que es el yelmo que habla ahí. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como casco, otros lo traducen como yelmo, como la que nosotros tenemos. El yelmo era un tipo de casco que se utilizaba las milicias de los soldados romanos. Y menciona el cinturón de la verdad. Era lo que amarraba hermanos, la armadura del cristiano. Lo voy a explicar paso a paso cada pieza de la armadura para que entienda la armadura que Dios te ha dado para ser más que un vencedor. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Esa es la primera pieza de la armadura, que se llama el cinturón de la verdad. La armadura del soldado, vuelvo, reitero y repito y reafirmo, era un símbolo o se ejemplificaba con la armadura de un soldado romano. Mire, hay cosas que se tienen que repetir, porque se ha probado que una de las maneras para aprender es que le repitan y le repitan. Cuando íbamos a la escuela, ¿se recuerda cuando aprendió a escribir las vocales? ¿Sabe que hay niños que salen más rudos que otros? Me recuerdo cuando estábamos como en el segundo grado y la maestra, que todavía está en la escuela, ella comenzaba a explicarnos y todos captamos, pero había una niña que no aprendía. Si es que la D es diferente a la B, y la maestra le decía, mira, se hace un palito aquí y la pancita se le hace para este lado. La B, la panza la tiene, le dijo, a la derecha. La D, la panza la tiene a la izquierda, pero no entendía. Así somos nosotros. Amén. Le quiere dar la panza para un lado y a otro y no entendemos. Pero por eso estamos aquí, porque esta es la mejor escuela, la que Dios nos dejó, la iglesia, a su nombre. Ahora, el cinturón amarra la armadura. Nadie puede ser buen cristiano si no está en la verdad. No te puedes enfrentar al diablo y resistirlo firmemente si la armadura no la tienes bien amarrada. Mire lo que le decía Pablo a Timoteo, hablando de la verdad, porque vamos a explicar el cinturón de la verdad. Segunda a Timoteo, vamos a leer capítulo 2, versículo 5 o 15, perdón. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Alabado sea Dios, ¿quién vive? Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué, hermanos? La palabra de verdad. Ese es el cinturón de la verdad, el que anda en la verdad. Decía un pastor que quiere que se ciñen los lomos, pero en la hamaca, decía. Se convoca ayuno, no van. Se convoca evangelismo, tiene que lavar la hermana. Se convoca hermanos a visitas, no, dice que tengo que hacer esto. Y allá sí en El Salvador no se hace nada, hermano. Si hace pasa de baldioso uno, ya olvídese, si hace, con el respeto de mis hermanos que están allá. Pero allá, hermanos, existe todito el tiempo del mundo para someterse a 30, 40 días de ayuno. Amén, hermano. Para pasar vigilia tras vigilia, pero la gente ni aún así es rebelde y contenciosa. Pero el que se quiere ceñir con el cinturón de la verdad tiene que guiarse por la palabra de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice la Biblia. Por eso es que su boca tiene que hablar verdad. Mire, hasta en las cosas más pequeñas la armadura se nos afloja porque no estamos en la verdad. Amén, hermano. La Biblia dice que el que practica pecado es del diablo. Le voy a decir algo. Hay una diferencia entre práctica y pecado, ¿cómo decirle? Común. Yo sé que todo pecado es pecado delante de Dios, pero hay pecados que por nuestra naturaleza los cometemos constantemente. Por ejemplo, el pecado de la soberbia, el pecado de la ira. Por una cosa pequeña usted se enoja, la esposa, al hermano que es casado, la esposa no le dejó bien planchada la camisa y ya la está insultando. Le echó una tortilla y salió cruda de un lado y de otro lado cocida, la está insultando a la vieja. Amén, hermano. Ese es un pecado de ira. Eso todos caemos en enojo. Ese es un pecado común, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pero la práctica pecaminosa ya es otra cosa. Hay pecados que se cometen por naturaleza pecaminosa, pero hay pecados que se cometen con el consentimiento de uno mismo. Uno piensa lo que va a hacer
Y en el pensamiento carnal, la naturaleza perversa le dice: vas a disfrutar tal pecado. Esa persona tiene juicio sobre su cabeza, y el cinturón de la verdad no está con él. Hay que leer la Biblia, apretarnos la armadura, porque nos vamos a enfrentar al mismísimo diablo. Amén, hermano. Mire, hay quienes que dicen: no hay que mencionar mucho a Satanás. Hermano, si es que ese es nuestro enemigo. Ningún ejército va a ir a pelear contra otro ejército enemigo si no sabe quién es el enemigo de él. Imagínense que hay fuerzas militares que utilizan varios tipos de camuflaje en sus hermanos, en sus trajes de guerra, en sus uniformes. Hay un uniforme militar que es para el desierto. Hay un uniforme militar para la nieve. Hay un uniforme militar para las montañas. Hay un uniforme militar para los que andan en la marina, hermanos, peleando batallas navales. Según en las circunstancias, ahí sí se hace la del camaleón, ¿verdad? Tiene que camuflajearse para resistir al diablo, o sea, a su enemigo terrenal. Así tenemos que tener cuidado nosotros, conozcamos la armadura. El que está en la verdad no se deja engañar. El que tiene el cinturón de la verdad va a saber que lo que le están hablando es verdadero, o si le están dando a tol con el dedo. El que tiene el Espíritu de Dios y tiene discernimiento, él se va a identificar cuando un siervo es verdadero, cuando una profecía es verdadera. Si aquel que está profetizando está hablando de verdad, o ya sabe lo que está pasando aquel y le está inventando profecía, el verdadero siervo de Dios va a hablar palabra de Dios y va a profetizar, porque tiene la armadura, tiene el cinturón que el apóstol Pablo había dicho. ¿Cuántos tenemos el cinturón de la verdad a su nombre? Oiga, que tu boca hable verdad, deje de hablar mentira. Oiga, y para esas bocas que hablan demasiado, empiece a hacer un cambio, a hacer un voto y a decirle: amarrame esta boca, Dios, que de esta boca se hable palabra viva, porque yo no puedo tener una fuente distinta a la fuente que tú has dicho. O somos de Dios o son del diablo. Solo son dos: solo Dios o solo el diablo. O son de Cristo o son de Belcebú, o son del reino de Dios o son del mundo. A su nombre. Examinémonos ese cinturón, cómo nos queda. Amén, hermano. Cuando usted va a la tienda, al supermercado, al Ross, ahí donde sea que usted vaya, usted ve que el cinturón le quede bien, hablando terrenalmente. No dice: le puedo hacer un hoyito, dice el hermano, ajustándolo. No, en el evangelio no se hacen hoyitos, hermano. En el evangelio te queda apretado o te queda flojo, una sola medida. Amén, hermano. Así que pidámosle a Dios ese cinturón de la verdad. Dice que usa bien la palabra de verdad. Muchos dicen tener la verdad, pero no la tienen. Pilato le preguntó al Señor qué es la verdad. Pilato no la tenía. Pilato decía: yo te puedo liberar. Estaba ciego, y aunque se lavó las manos, Pilato murió en pecado y se fue con el diablo. Delante de Dios el hombre no se puede justificar por acción propia. Vamos a ver, hermanos, la coraza de justicia. Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Estamos en el versículo 14. Sigue diciendo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la segunda pieza, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sabe? La armadura que Pablo toma como ejemplo era una armadura que tenía que cubrirle todo lo que era su cuerpo, todo el abdomen. Bueno, en la Biblia traduce vientre, ¿verdad? Tanto para el hombre como para la mujer. Pasa un joven a testificar una vez en una iglesia allá: hermano, yo estaba enfermo, hermano, un joven, y tenía un gran dolor en el vientre, decía el hermano. Y todos ignorantemente comenzaron a hacer escarnio del joven, porque el joven utilizó una palabra bíblica, el vientre, porque así dice. Y no es que el hombre tenga vientre o tenga útero o trompas de falopio, no, hermano, sino que sabemos que anatómicamente el hombre y la mujer son distintos, pero cuando habla, hermanos, de vientre,
se refiere al estómago, ¿verdad? Entonces esa parte interna, esa parte cubierta por ropa y por armadura, tiene que estar totalmente cubierta espiritualmente hablando. Así algunas armaduras, los soldados, bien, hermano, preparadas para que a la hora que viniera un dardo o una jabalina, hermanos, o una lanza en contra de ellos, aquello solo rebotara. Por eso no tiene que haber grieta en la armadura. Hay grietas muchas veces en la coraza de justicia. ¿Cuántos tenemos la coraza de justicia? Sabes que el que practica pecado oculto, esa la armadura la tiene hecha a pedazos. Vuelvo y retomo lo que el diablo habló con Dios. Cuando el mismo diablo le dijo a Dios respecto a Job: a ese no lo puedo tocar porque tiene una cerca. Amén. Yo por eso dije una vez allá: así la bruja, más que enruda, pochota, le prendan puros a San Simón, se pasen el puro por un lado y otro, no te pueden hacer nada. Así le prendan velas a una mentada María Leonza, y aquí le vine escuchando, ni sabía que existía. Yo había escuchado de unos demonios que se llaman, por ejemplo, Changó, algo así, uno mentado Saraladán, algo así. Pero esa fulana, hija de Satanás, que no sé ni quién es, aquí le vine a escuchar. Y qué vergüenza que quien que mienta más a María Leonza que mentar el nombre de Jesús. Porque también no vayamos a caer en ese error. Pero no importa, los hechizos, artes mágicas, encantos, sabemos que el Dios que servimos tiene su pie sobre la cabeza de la serpiente. Amén. Dice la Biblia que nosotros le hemos vencido por el testimonio de nuestro Dios y por la sangre de Cristo. Decía un pastor que te puede sentar en la silla del diablo y no te va a hacer efecto. Yo sé, anoche dije eso, hoy en la madrugada, que el diablo ataca a las iglesias, pero no te pueden hacer un daño mientras tú tengas la coraza bien puesta. ¿Qué es la coraza de justicia? Leamos Romanos capítulo 5, gloria a Dios, a su nombre. Carta a los Romanos, capítulo 5, bendito sea Dios. ¿Cuánto estamos alegres? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados viene de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Es el sacrificio que hizo Jesús por ti. Satanás va a identificar quién es de Dios y quién no lo es. Una vez estaban orando, tratando de expulsar un espíritu del mal de alguien, y dice que un joven presuntuosamente fue y le impuso manos al endemoniado, y el diablo le habló y le dijo: ¿y cómo me vas a echar fuera si vos sos mío? Mucho cuidado, a veces el diablo habla mentira porque es padre de mentira, pero también a veces, como conoce el cristiano cómo anda, sabe la armadura cómo la tiene, porque quienes que no andan, hermanos, nada, y creen que el poder de Dios está con ellos. Amén, hermano. Pero ¿qué estamos procurando en esta hora? Que la gloria de Dios se manifieste. Fíjense que hay cosas que nosotros a veces hacemos que no son correctas. Un pastor aconsejaba que a un endemoniado no se le pone manos, y bíblicamente tenía razón. Dice que cuando la gente le pone manos al endemoniado o lo agarra, hace que el poder del diablo se multiplique, porque uno está mostrando temor. Y óigame bien, y se lo voy a mostrar con evidencia bíblica. Dice que los apóstoles con la palabra echaban los demonios fuera. En ninguna parte del Nuevo Testamento donde aparecen las posesiones demoníacas va a encontrar que se ponía manos. Solo con una palabra. Claro, pues nosotros nos falta mucho para eso, pero yo sé que Dios nos va a dar autoridad. Amén, hermano.
Una vez estábamos en una campaña en El Salvador en el 2013, no, le miento, 2013, porque tengo que hablar como es, no puedo hablar mentira. Fue en el 2007, 2008, por ahí así, que llegó G. Ávila allá a San Miguel. Él ya no estaba ya como estaba en su ministerio, ya era un anciano. Y estábamos ahí, hermanos, en un estadio en San Miguel. Y comenzó el hermano a orar y a manifestarse el Señor, y una joven estaba detrás de mí como o una silla por detrás. Salió corriendo, hermano, para adelante, cuando la joven cayó dando gritos. Y se bajaron unos pastores de la plataforma que estaba ahí en el estadio a orar por la muchacha. Acá pastora va a estar ahí. Y la tenían de las manos, otros de los pies y otros poniéndole manos. Y les dijo Gigi Ávila, déjenme, dijo. Son pastores que tienen autoridad, digo. Ya es tiempo que vienen echados el demonio. Y dijo el hermano, la Biblia dice que con la palabra se echan fuera los demonios. Y era cierto. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ejercer la autoridad. Amén. Porque también, hermanos, a veces si la fe no nos ha crecido, no nos ayuda, ¿cómo vamos a soltar a una gente? Y otra cosa, que para orar tiene que tener los ojos abiertos la persona. Por eso no es cualquiera. Porque mire, cuando hay una liberación, digamos que se diera aquí en el culto, ni modo, pues aquí estamos todos. Pero a la hora de ir a orar a una casa, no es cualquiera que va a ir, tiene que andar preparado. Entonces, porque el poseído, él quiere a veces agarrar algún objeto puntiagudo o algún objeto pesado para lanzarlo. Un endemoniado poseído que esté en sus sentidos cabales, porque quien que no cae puede agarrar un bafle de esos, hermano, o los dos solo con la mano y tirárselo a la gente. Entonces, pero cuando se tiene la coraza de justicia, cuando se dan esas cosas, podemos resistir a su nombre, porque estamos justificados. Y cuando el diablo te amenaza, porque el diablo amenaza a la hora de una liberación, y comienza a decir, este es mío, me le voy a meter a este, y comienza el diablo a hablar, usted tiene que rechazar aquello, porque usted es sellado con el Espíritu Santo. A su nombre, usted tiene la coraza de justicia. Yo me recuerdo que a nosotros nos decían, a la hora de la oración nadie abre los ojos, nadie, porque se le va a meter el diablo. ¿Dónde dice eso, hermano? Si usted es sellado con el Espíritu Santo, no se le va a meter un diablo. Amén. No se le va a meter un diablo. Sí, el diablo puede que sienta que se la nuca, que el galillo se le seca, que el galillo se le traba, puede sentir que un esparazo en las costillas, puede sentir un dolor en la cabeza, o incluso puede quedar hasta ciego unos 2 minutos. Pero yo le voy a decir algo, esos son ataques del diablo, pero tú eres sellado con el Espíritu y tienes la coraza de justicia, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque nos ha sellado con el Espíritu, y el diablo ve ese sello, el diablo identifica y se aparta, porque eres propiedad de Dios. Amén. Hay cientos de hechiceros atacando a los cristianos, altares, hermanos, iglesias satánicas, para que los pastores se descuiden. Y le voy a decir algo, cuando un pastor cae en pecado, no lo hizo caer en pecado el brujo, el descuido de él lo hizo caer, pero aquel colaboró para atacarlo. Amén. Pero tenemos la coraza de justicia. ¿Cuánto la tenemos? Vamos a explicar la tercera pieza de la armadura, el apresto del evangelio. Versículo 16 de Efesios 6 dice, o versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí Pablo pone el ejemplo de otra pieza de la armadura, y es el calzado. Los calzados que utilizaban las legiones romanas, porque los romanos habían conquistado, hermanos, Jerusalén, el norte de África. En este tiempo habían conquistado parte de Inglaterra, España. Ahí en la Biblia aparece que España estaba, Pablo planeó ir a España a predicar.
ellos tenían que ir en diferentes tipos de terrenos. Y las sandalias que utilizaban ellos eran sandalias que tenían unos clavos en la planta baja de la sandalia, de aquel calzado, y que estaba capacitado para resistir en cualquier tipo de terreno. Ahora, el apresto del evangelio hace que tu pie no resbale. Cuando estás firme de lo que Pablo habla acá, donde el versículo que leímos, donde dice estad firme, mire, me llama mucho la atención que varias veces Pablo en este párrafo habla de la firmeza del cristiano. Estad pues firmes, dice. Y los apóstoles dijeron, también Santiago dijo, estad pues firmes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar. ¿Usted cree que el diablo está contento que usted salió victorioso de ese COVID? Que es cierto que nos dio, pasó, se fue, y el Señor nos libre que otra vez nos dé. Y si nos da, aleluya, amén, hermanos. Pero que tu fe no vaya a fallar. Dice el hermano, viene la renta, dice yo doblado aquí. Aquel pagano blasfemo allá en el trabajo tranquilo, riéndose hasta horas extras está metiendo. Y yo aquí doblado en esta enfermedad. Pero ¿sabes qué? Mantente firme, sabes lo que tienes en los pies. Sabes que estás parado en un terreno diabólico, pero el terreno puede ser difícil, pero Dios ha dicho te sacaré en victoria, y estás parado y hoy y aguanta y lucha y resiste, porque el que es de Dios tiene que aguantar la prueba. Aquí no se trata de desmoralizarse, se trata de aguantar. Oiga, yo me fijo en las carreras mundanas, como el hombre se esfuerza cuando quiere algo, hermano, y disputa y pelea por quererlo obtener. Cuanto más nosotros no vamos a aguantar y resistir para obtener el premio que Dios nos tiene, una corona celestial. Por eso hay que saber pagar el precio y hay que luchar legítimamente. Aquí no se trata de hacer fraudulencia. La batalla, la guerra se pelea como es. Por eso Dios dice, aguanta y resiste un poco. Como le decía a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habrá recompensa, solo hay que aguantar. Hagamos los cuerudos como el cuchuco, hagámoslo, resistamos, soporte los papazos, soporte a los perros, sopórtelo, porque hay perros que te persiguen, hay hijos del diablo que han puesto precio a tu cabeza, pero hay que aguantar, porque la recompensa será grande su nombre. Mire, hermano, lo que decía el salmista respecto a los pies y al calzado. El Salmo capítulo 73. Gloria al Señor. Salmo capítulo 73, versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero mire que lo iba a hacer caer al salmista. Nosotros dijimos Salmo de David, no, este no es de David. Y dice que Salmo de Asaf. Dice versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Casi tropezó el salmista. Amén. Casi no te habrá hecho tropezar a ti tus pasos el diablo, cuando ves que a otros todo le sale bien. Viene aquí, a los días ya tiene una buena casa en su país allá, anda carro del año aquí tranquilo, gordo, solo comiendo en los buffets, buen calzado, pues no sabemos si vendiendo puchitos blancos anda. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el cristiano dice, y yo aquí dice, no paso de lo mismo, pero es que tenés que resistir. ¿Qué dice?
En cuanto a mí, dice el salmista, casi, hermano, se deslizaron mis pies. Mire, que el mal testimonio no te haga deslizar. Si usted no lo ha vivido, lo va a vivir. Yo lo viví y lo superé. Y le voy a decir qué es. Yo llegué a un tiempo en el evangelio, hermano, que no creía en ningún pastor. Sí, hermano. Llegué a un tiempo en el evangelio que no creía en nadie. Porque fue más lo malo que vi que lo bueno que debería haber visto. Mi pensamiento, hermano, se quedó tan atacado, pero lo único que dije: Señor, aunque el hombre falle, tú eres Dios. Y yo sé que en este momento el diablo me está haciendo ver los malos testimonios, pero en medio de tanto sinvergüenza y de tanto mentiroso, hay siervos de Dios. Amén, hermano. Eso me hizo sentir el Señor. En medio de tanto perverso ministro, hay hombres de Dios que están haciéndole la guerra al diablo. Y dije yo: Señor, quita este pensamiento de mí para volver a tener confianza y recibir la palabra que los siervos están predicando. ¿Sabe qué? Esta palabra yo la aplico en mi vida, donde dice casi se deslizaron mis pies. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que tenía el apresto en los pies y Dios no me dejó deslizarme, ni procuré deslizar. Cuando sientas que desliza, cuando sientas que te vas de lado, soporta, hermano. Mire, hermano, recuérdese cuando andábamos en aquellas tierras borrialosas allá en nuestros países, que usted se paraba en las piedras, botaba las uñas y la hermana con la paila de maíz en la cabeza, pero quería llegar al molino porque sabía la buena que le iba a dar la mamita, porque las ancianas de antes pegaban, no como esas viejas alcahuetas que hoy en día, criando marihuaneros en las casas, criando vagos, holgazanes mantenidos. Oiga, eso en aquel tiempo era terrible y no quería deslizar sus pies porque sabía que iba a haber problemas. Cuando iba con el tercio de leña, oiga, cuando salía de la escuela, su mamá le decía: hijo, tiene que venir limpio. Y usted venía que era un santito sobre las piedras porque no había billetes para comprar jabón, todo era restringido, no quería ensuciar la ropa. Así párese, aguantemos para no deslizarnos, porque una vez deslizado, eso cuesta levantarse. Hay lágrimas, hay quebranto, hay vergüenza, hay confusión, pero calcemos nuestros pies y resistamos lo que el diablo quiere hacer contra nosotros. A su nombre. De resistir. Cuando vienen esos ataques a los matrimonios, esos pleitos, y comienzan a sacarse cosas, que no, que yo mejor me voy a ir para mi país. Ahí buscate otra de esas que andan en la Londres, ahí, de esas agárrate una, si dicen las hermanas. Ese creyente está deslizándose. ¿Ven? Mire, las palabras que pueden destruir un matrimonio son terribles. Y tenga cuidado, porque hay una vanidad en este tiempo que se está metiendo en las iglesias. Amén. Imagínense que hay hermanas que en vez de ponerse ahora para el gimnasio sale. Y son bien bíblicas, ¿saben lo que dicen? No, si el hermano, ¿y por qué es verdad? Gigi Ávila tenía un gimnasio en la casa, porque es cierto. Pero ¿dónde lo tenía? En la casa. Gigi Ávila tenía, él testificaba que tenía un gimnasio, levantaba pesas, él andaba predicando y él, allí estaba él, hermanos, levantando pesas, pero también levantándole trompadas al diablo. Eso no debe ser justificación para que la hermana diga: no, es que me voy a poner en forma. Ya desde que una mujer anda diciendo que me voy a poner en forma allá, es que ya otros vientos quieren que le soplen. Amén, hermano. Quieren mucho cuidado. No sé por qué Dios me puso esto en la boca, pero amén. Yo sé que la hermana tiene que cuidar su cuerpo. Yo no me voy a poner a eso.
Cada quien, hermano, usted sabe sus dietas que tiene, cosas suyas. Yo no me voy a meter en vidas privadas de nadie. Porque yo he visto a muchos fracasar por meterse mucho en lo que no les importa. Porque hay cosas que son muy personales de la gente. Amén, hermano. Yo no me voy a oponer, ¿verdad? Usted sabe sus dietas, sus menjurjes que se toma, yo no sé. Amén. A su nombre. Pero no va a deslizar su pie. A su nombre. El apresto del evangelio tenemos que ponerlo bien. Y es lo que hacemos cuando un zapato anda liso. Amén. Cambiarlo. Como esos 200 pares que tiene guardados ahí, mire, mándalos en una caja para allá. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Allá no, allá los zapatos se rompen, hermano. Las piedras. Imagínense cómo duran los zapatos aquí solo en alfombra, en pisos de madera, hermano, y en el carro se baja. Aquí no se camina, allá no, hermano. Mire cómo duele el corazón. A mí me dolía ver pastores allá, cómo sufren, hermano. Cuando ellos se arrodillaban ahí, hermano, y no les daba pena. Y uno que es metido también. Amén, hermano. Me quedaba viendo yo ahí qué difícil es la vida de estos pastores. Hasta 3, 4 aberturas en cada suela, hermano. Las camisas desteñidas, hermano, y que criaturas pidiendo leche, pues. Pero ¿sabe qué? Dios recompensa a esos ángeles del Señor. Le pongo este ejemplo, hermano. Lo que hace es cambiarse. Entonces, cambiemos nuestro calzado, pero no esas sandalias, esa chancleta que tiene ahí. Estamos hablando del calzado espiritual. Ahorita saliste de la prueba, estás bendecido, te abunda el billete, andas contento porque la cuenta ya te creció, porque te parieron 20 vacas en El Salvador. Pues que comiencen a repartir libras de cuajada a los necesitados allá. Amén. No sabes qué es lo que el diablo puede estar planeando. Él te está estudiando. Dice el diablo. A este no le hallo esquiva por los hijos. No le saco brillo por nada. Este aguanta. Le voy a buscar la esposa, dice el diablo. ¿Sabe qué es lo que hacen bastantes cuando la mujer los deja? Mejor irse a pecar. Eso no cualquiera lo aguanta, hermano. Yo le aseguro estar en un ministerio predicando, o ser pastor, o ser evangelista, y de repente la esposa no la halle. Mire, ser celoso, yo sé que es pecado, la Biblia dice que es una obra de la carne, pero usted tiene que cuidar su matrimonio. Amén. Tiene que cuidar a su esposa, lo mismo a la esposa, al esposo, porque en el hogar tiene que haber un caminado firme con el apresto del evangelio de la paz. El escudo de la fe, versículo 16. Mantenga, hermanos, ahí algo ahí para que estemos viendo la carta a los Efesios y luego los versículos contextuales. Efesios capítulo 6, versículo, gloria a Dios, 16, amén. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Son los ataques que el diablo hace a tu vida. El escudo de la fe es la pieza en la armadura que Dios te ha dado y que la tienes que usar para resistir o para cubrirte de los dardos. Los dardos de fuego pueden ser problemas en la casa, rebeldía en los hijos, problemas en la iglesia, malos entendidos, chambre. No, que a mí no me dan privilegio, que la hermana presidenta solo a esta le da. Amén, hermano. Que no, que el pastor ya tiene sus preferidos y aquí no hago escoger a nadie, a todos los veo por igual. Para mí todos son mis hermanos y yo soy su hermano. Yo no soy ningún capataz, no, yo solamente soy un administrador juntamente con el cuerpo oficial. Somos administradores, el dueño de la obra es Dios. Amén. Yo sé que el líder merece respeto, porque así es.
Pero yo no soy su jefe, yo no ando investigando su vida, yo no sé a qué hora sale para el trabajo, a qué hora regresa, yo no ando investigando nada, hermano. Yo no sé quiénes son sus pasados, a mí no me interesa. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Yo me interesa presentarle el mensaje de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor a su nombre. Es de escudarnos, hermanos. Miren lo que dice el Salmo capítulo 28, versículo 7. Salmo 28, 7 dice la palabra: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto te alabaré. El escudo Dios te lo ha dado, úsalo. Sabes que hay ataques que el diablo hace que con ciertas piezas de la armadura los puede resistir. Por ejemplo, el escudo. Satanás te puede atacar de lejos con dardos, pero el escudo te protege de que los dardos te alcancen. El caso de aquel rey de Israel, ¿verdad? Acab, cuando fue a la batalla y los enemigos, alguien aventó una flecha, dice, y por las enjuturas de la armadura, o sea, por las grietas, aquella flecha pasó y lo mató. Entonces, si la coraza de justicia, si el escudo de la fe van combinados, cuando el diablo te ataque, vas a saber resistir. A su nombre. Los enemigos a los cuales los romanos se enfrentaban, por ejemplo, las tribus de Galia y el norte de Europa, por Alemania, eran los bárbaros germánicos. Utilizaban unas flechas. Miren, hermano, cómo eran las flechas que utilizaban. Eran unas flechas que llevaban una brea en la punta. Cuando ellos aventaban la flecha a los romanos, el aire, mire bien, hermano, el aire, la velocidad que llevaba y el oxígeno que consumía hacía que la flecha se encendiera, porque llevaba un líquido que se encendía con el aire, esa brea. Entonces, cuando el soldado romano recibía el flechazo, si estaba descuidado, hermano, la flecha llegaba y ardiente en fuego atravesaba su cuerpo. Y me llama la atención algo, que hay partes en la vida de su cuerpo, en su vida, que no van a llevar armadura. Mire, por ejemplo, el cuello no llevaba armadura. Amén. Los ojos no llevaban armadura, no eran parte de la armadura, hermanos. Y los brazos, ¿sabe qué nos enseña esto? Que hay partes en el cuerpo que nos corresponde a nosotros cuidarlas. Amén. Ahí está un tema que en algún momento lo vamos a mencionar, y es la mayordomía del cuerpo. Hay cosas que Dios no te las va a cuidar, tú te las vas a cuidar. Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva en el huerto. Dios, Él sabía lo que la mujer estaba haciendo al dialogar con el ángel caído que era Satanás. Dios bien hubiera llegado y hubiera apartado a aquella culebra, pero no, Dios dejó que ella eligiera. Ya había puesto la advertencia y les había dicho. Entonces, así es en el cristiano. Hay piezas, o sea, parte de tu cuerpo que tú te las vas a cuidar. Por ejemplo, los ojos. Allí hay otro tema, la lámpara del cuerpo, los ojos. ¿Qué es lo que los ojos no quieren ver? Lo que la boca quiere hablar, hasta lo que no es verdad. Pero eso tenemos que pedirle a Dios. Él lo que da es fuerza, pero nosotros decidimos cómo ejercer el dominio sobre nuestros miembros físicos. El escudo de la fe, hermanos. Escudémonos bajo ese escudo, que cuando ese dardo vaya en el aire a quererte atacar, pueda estar escudado. Fíjense que los romanos, cuando enfrentaban a sus enemigos, hacían una formación conocida que se llamaba la táctica de la tortuga. Así se llamaba. Los romanos en sí eran grandes guerreros, pero tenían debilidades que ellos en el campo abierto o en campos estrechos eran presa de sus enemigos.
en los asedios. ¿Por qué cree que a los romanos les costó conquistar a Jerusalén en el año 70? Porque los judíos estaban bien apostados dentro de las murallas de Jerusalén y ellos solo usaban tácticas de confrontación. Pero en la batalla de retaguardia o ataques laterales, los romanos eran presa fácil de sus enemigos. Ahora, nosotros no somos presa fácil del enemigo porque tenemos la cobertura de Dios. Y Dios revela y Dios dice lo que es y no es correcto. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos da discernimiento? ¿Cuántos tenemos un Dios de poder? Escudémonos bajo la fe. Ahora vamos a ver el yelmo o el casco de la salvación. Volvamos a Efesios capítulo 6. Leamos el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Gloria a Dios. Versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Habla de una salvación. El casco o el yelmo de la salvación es lo que asegura tu comunión y la seguridad de la salvación. ¿Cuántos están seguros de la salvación? Nos estemos preguntando que si es necesario pagarle romerías a la Virgen de Guadalupe. Mi hermano testificaba en la vigilia que dice que él se iba a ir caminando a ver a la Candelaria allá a las fiestas parroquiales de allá donde nosotros somos, de Jucuarán. Pero mire, él salió para la iglesia cristiana evangélica, que es la que fundaron los apóstoles, a adorar a Dios. Amén, hermano. Entonces, porque de esa manera es la salvación. Estamos seguros que somos salvos. ¿Cuántos están seguros? O está escuchando usted predicadores que le dicen no, que para ser salvo tiene que dar diezmos. Es mentira del diablo. Amén, hermano. Que no, que para que usted, Dios lo bendiga, tiene que bañarse con sal todas las noches. Que con su esposa no tiene que tener intimidad en luna tierna. Amén. En muchas iglesias, mire, había un señor que llegaba antes que nosotros éramos cristianos, y él decía, y les preguntaba a las hermanas que los esposos no eran cristianos y eran bautizadas, que le iba a dar privilegio. Hermana, le quiero preguntar algo. Anoche tuvo intimidad con su esposa y dice: hermano, meterse en la vida privada. Si la Biblia es clara cuando dice que si alguien vive con una persona incrédula, la mujer santifica al hombre. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? O si no, el hombre santifica a la mujer. Entonces él a las hermanas que tenían esposos incrédulos les preguntaba primero antes de darles privilegios. Es locura, hermano. Y si ellas contestaban que sí, pues usted no tiene derecho a privilegio. Eso es quererle agregar mérito a la salvación. Por eso le digo, tenga cuidado, tengamos cuidado y sepamos muy bien, amados hermanos, que el casco tenemos que tenerlo bien puestos en la cabeza. Algunas cabezas son más grandes que las de otros, pero sabemos que el casco es el mismo. Amén, hermano. Ese casco te protege cuando el diablo te dice: mira, no la dejes pasar, viejo, mira, cuerazo, aprovechá, desahogá, es tuya. Dios reprenda al diablo. Porque usted es salvo, usted es salvo, usted es salva, hermana. Usted se tiene que guardar para Dios. Cuando el diablo le ofrezca un hombre, mira, ese marido tuyo no te sirve, mira, este está joven, vos estás completa todavía, hombre, un deslizón de nada. Que el Señor reprenda al diablo. Usted tiene el pensamiento para Dios, usted tiene el pensamiento seguro que tiene que respetar a Dios y respetar a su marido. Los mismos los varones, respetar a Dios y a su esposa. El que tiene el casco de la salvación está protegido de los malos pensamientos. Cuando el mal pensamiento llega, porque va a llegar, se desecha. Amén. ¿O cómo hace usted, hermano, cuando el diablo le habla a la joven? Mira, le dice el diablo a la joven: vos estás hipota, vos no sabés de nada, dejate dar una tocadita.
tiene que tener el casco puesto sobre su cabeza. Gloria sea el nombre del Señor. La espada del Espíritu es la pieza número 6, versículo 17 del capítulo 6 de Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Allí menciona los 3 componentes del hombre. Mire cómo es el poder de la palabra que traspasa, dice que el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, la palabra penetra. Amén, hermano. Cuando el predicador está hablando aquí de los rebeldes y sientes que te zumban los oídos y que se te calientan las orejas, ahí en la casa se te van a enfriar. Amén. Cuando el predicador está hablando duro de un tema y sabes que tú estás desarrollando en tu vida ese tipo de prácticas perversas, amén, es que la palabra te está hiriendo. A su nombre. También el Señor le dijo a Josué: nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas todo lo que conforme a él en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto tenemos esa prosperidad de Dios en leer la palabra? El que tiene la espada del Espíritu pega duro. Usted ni cuenta se da cuando le ha dicho al diablo la verdad en la cara. La palabra hiere, pero la palabra también fortalece. A veces tú le estás hablando algo a alguien y aquella persona comienza a llorar, y llora porque la palabra lo ha quebrantado. Es porque la palabra lo ha consolado. Amén, hermano. La palabra trajo ese nutrir a la vida de la persona que lo necesitaba. Leamos la Biblia, tengamos la espada. Y algo curioso que no se nos vaya a escapar de decir, que de todas las piezas que aparecen de la armadura, todas solo son para defenderse. El casco te protege de los malos pensamientos. La coraza de justicia te protege de las acusaciones del diablo, habiendo sido tú justificado por Dios. El cinturón de la verdad te hace obrero apto para trabajar en su obra, porque usas la palabra de verdad. A su nombre. El escudo de la fe es la fe que te capacita para resistir los ataques del diablo, los dardos de fuego que ya expliqué. El apresto del evangelio es para estar firme y resistir y no caer. Ya lo expliqué, todo es para resistir. Solamente la única pieza de la armadura para atacar es la espada. Aquí dice la espada de la palabra, porque la palabra hiere. Dice en el libro de Apocalipsis que el Hijo de Dios tiene una espada de doble filo aguda que sale de su boca. Hermano, porque Dios es cierto que da medicina, pero la palabra también quebranta y hiere el pecado. Alabamos a Dios. Conociendo estas piezas vamos a ser más que vencedores. Hay que orar. Mire, aquí me llama la atención algo, que Pablo, para terminar de aconsejar respecto a la armadura, está hablando en el versículo 18, orando en todo tiempo. Qué curioso, hermano, que pudiéramos tener todas las piezas, pero si no tenemos la oración no tenemos nada. Hemos repetido hasta cansar algunas veces el ejemplo de Daniel cuando estaba orando. El edicto real fue firmado y sellado. Él no se enjuagó como nosotros. Amén. Él se fue a orar, dice, y abrió las ventanas, dice, que daban hacia Jerusalén. Y continuó orando como lo hacía siempre 3 veces al día, así como oramos nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Él dice que continuó orando
3 veces al día y sus enemigos lo acusaron. Y usted sabe el resto de la historia. Pero lo que le quiero decir es que hay victoria. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios trae respuestas para tu vida, hermano. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar a Dios. El Señor es bueno.